interesante pensar en ese día tan especial como hoy, en el que estamos eligiendo un nuevo presidente, que hablemos sobre mesianismos. Al ser humano le gusta proyectar la esperanza salvadora en algo externo a uno. Pero no es solamente un gusto y no es solamente una cuestión cultural, sino que eso es natural del ser humano. Y nosotros proyectamos eso tanto en nuestra vida personal como también en la cultura. Sabemos que el mundo es un lugar muy complicado, muy triste, muy difícil, y muchas veces nosotros estamos derramando y depositando nuestras esperanzas en que alguien pueda resolver el problema que estamos viviendo. Y eso es muchas veces lo que hacemos. Muchas veces nosotros depositamos nuestra esperanza en reyes, soberanos, en presidentes, en líderes nacionales, que puedan hacer la pega, que puedan hacer con que la nación prospere, que puedan hacer castigar a los malos, y cuando la persona correcta esté en el lugar correcto, todo va a estar bien. Eso es lo que esperamos. Pero sabemos que no siempre funciona así. Y ahí usted va a decir: pastor, yo no pienso así. Yo no pienso que un presidente sea la salvación de nuestra nación o de nuestra familia o de nosotros. Pero nosotros incluso inconscientemente hacemos eso. Cuando proyectamos en la cultura ese tipo de mesianismo por medio de los personajes ficticios, los héroes. Los héroes están ahí porque hay en el corazón del ser humano la idea de que a lo mejor alguien con un poder que yo no tengo podrá venir y podrá traer solución a la injusticia del mundo. ¿Quién podrá salvar Gotham City? Tendrá que ser un héroe, sea un héroe con poderes o con mucho dinero, las dos cosas. ¿Quién podrá salvarnos? Si usted se fija, nosotros consciente o inconscientemente alimentamos este deseo en nuestro corazón. Aunque no sea en la cultura digital o la cultura artística, nosotros proyectamos eso también a nuestra propia familia. Cuando yo me case, seré feliz, porque mi cónyuge será mi salvador. Cuando yo tenga un hijo, seré realizado. Cuando yo tenga el título, o cuando yo tenga el contrato y ya no esté más boleteando, sino que tenga el contrato definitivo, proyectamos en cosas y proyectamos en personas esa idea de que algo externo a mí vendrá y me dará plenitud de realización, identidad y salvación. Eso es mesianismo, y nosotros sabemos que todas esos falsos mesías no nos salvan ni nos resuelven el problema. El problema no está en el mesianismo en sí. Eso es normal, eso es bueno, eso es imposible de evitar. El problema está en cuando depositamos nuestra esperanza en el Mesías equivocado, y ese es el tema que vamos a meditar. Abre su Biblia en Isaías 9. Vamos a ver los versículos del 1 al 7. Isaías 9, del 1 al 7. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en su presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía y la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego y serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin.
gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para restablecerlo y sostenerlo, y con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Ese tema es muy interesante porque nos trae una profecía que es muy conocida en la época de Navidad, pero nosotros conocemos solamente esa parte donde dice, ¿no es cierto?, que un niño nos ha nacido y su nombre será maravilloso consejero, y no sabemos qué es lo que el texto como un todo quiere decir. ¿Qué tipo de profecía es esa? Claramente esa profecía es una profecía de salvación. Está hablando sobre un final feliz y está hablando también sobre un final feliz a manos de un Mesías, es decir, el final feliz para la humanidad vendrá por medio de la acción de una persona. Sí, habrá un Salvador. No podemos decir que es un superhéroe porque el concepto de héroe griego no se encaja mucho con la figura de Jesús, pero claramente la palabra Mesías se encaja acá. El escogido por Dios para traer solución y salvación a todo el mundo. Entonces, es una profecía mesiánica. Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿En qué contexto se da esa profecía? Si usted mira aquí esa imagen, usted va a ver la época en que esa profecía, cómo era el mundo en la época en que esa profecía fue entregada. Esa profecía fue entregada ahí entre 730, 720 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, hace algunos años atrás. Y en aquella época, esa profecía fue entregada para el reino de Judá. El reino de Judá que está aquí en ese sector aquí que ustedes pueden ver, que yo les estoy mostrando. El reino de Judá, aquí mejor, que está por acá, ¿cierto? Ustedes pueden ver que ese es el mapa que muestra la dominación del imperio asirio. El imperio asirio era el imperio que estaba dominando el mundo, al menos el Medio Oriente, en aquella época. Un imperio poderosísimo que prosperó en un determinado momento. Luego, cambio de reyes, bajaron la temperatura y tanto Israel como Judá, ellos estaban ya pasando por un periodo de prosperidad porque no estaban siendo acechados por los asirios, y ellos pensaban: está todo bien con nosotros, Dios está en paz con nosotros, aunque ellos estuviesen en pecado. Pero el tiempo pasó y el imperio asirio se reforzó y empezó a extender su avance sobre todo ese territorio acá. Y todo ese territorio fue dominado por ellos. Pero en la época que se entregó esa profecía, ellos estaban en proceso de esa conquista. Y como pueden ver acá, el imperio asirio está en ese sector aquí. Y ellos vienen en ese sentido, desde el oriente al occidente, del norte al sur. ¿Y qué es lo que tenemos aquí más al norte? El reino de Israel. Ustedes saben, antes era una sola nación, Israel, el pueblo de Israel, con 12 tribus. Hubo una pelea con algunos de los hijos de Salomón, en el caso Roboán, y el reino se dividió: 10 tribus para el norte, 2 para el sur. Las que quedaron al norte quedaron un poquito más grandes, obviamente, que eran 10, y tomaron mucho más territorio, y siempre estaban en pelea con el reino del sur. Eran dos naciones muy peleadas. El tema es que el reino del norte está siendo invadido primero, porque es por ahí que viene el enemigo. De hecho, el imperio asirio invadió y destruyó toda esa región y llevó cautivo a los israelitas, y trajo personas de otras naciones para vivir en el territorio donde vivían los israelitas. Ustedes se acuerdan que el ministerio de Jesús fue en gran medida en la región de Galilea. Galilea está aquí, justo al norte. Por eso Jesucristo es conocido como el Nazareno. Nazaret era una ciudad de la región de Galilea, y esa región fue una de las primeras a ser destruidas. Es por eso que los judíos tenían en mal a la gente del norte. ¿Por qué? Porque el pueblo que vivía ahí en el norte, en muchas ciudades, se habían mezclado con gente de otras nacionalidades. Pero el punto es, ese es el mundo acá. Cuando el profeta entrega la profecía, como nosotros vemos aquí que ellos están hablando de un contexto que es muy duro para ellos. Ustedes están al punto de ser destruidos por la fuerza más poderosa del mundo, que no es diplomática, que no es pacífica y que vendrá por ustedes para destruir a ustedes.
Esa era la angustia que ellos estaban viviendo. Ellos estaban al borde de la guerra y de hecho ellos experimentaron la guerra porque el imperio asirio fue hasta las puertas de Jerusalén y solo por la intervención del Señor, por medio de la fidelidad de Ezequías, el reino del sur no fue también destruido y llevado por los asirios. Sería por los babilonios, pero eso es tiempos después. Ese es el contexto. Por lo tanto, la gente estaba con el corazón apretado. ¿Por qué? Porque el imperio asirio ya había destruido y llevado todo a su alrededor y vendría por nosotros. Es en ese contexto que ellos reciben esa palabra acá. Y es muy interesante lo que esa palabra dice, porque esa palabra nos va a dar un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza mientras el mundo está cayendo en el caos, donde las familias serán destruidas, las ciudades serán quemadas, las jóvenes serán violadas, los niños serán asesinados. Eso es lo que les esperaba. Y ellos estaban buscando su esperanza ¿en qué? En gran medida en acuerdos diplomáticos con otras naciones. Israel hizo un acuerdo con el Egipto, pero a Egipto no le fue muy bien. O después trató de hacer un nuevo arreglo con los asirios, tampoco les fue muy bien. Judá hizo lo mismo. Y el Señor dice, ustedes tienen que confiar en mí, no en Egipto, no en Asiria, no en su ejército, ni tampoco en su dinero, porque soy yo el que va a librar a ustedes. Lo mismo sucede con nosotros en nuestros días. Estamos depositando nuestras esperanzas para los problemas cotidianos y para los problemas profundos de nuestra vida, en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad y no en el Mesías. Porque así como ellos, da la impresión que el Mesías está allá distante. Trata solamente de los problemas espirituales, pero no trata de los problemas reales. Así que ese texto va a mostrar cómo el Mesías efectivamente vence. ¿Y cómo lo muestra? Es, como pueden ver, una especie de profecía en forma de poesía. Lo que describe acá es una procesión real. Es como así si el Mesías hubiese vencido a los asirios. Y al ver vencido a los asirios, muestra el proceso de escuchar la noticia de que vencemos la batalla. Experimentar los primeros efectos de que hemos vencido. Visualizar la llegada del rey entrando por las puertas de la ciudad y celebrar junto con ellos. Es literalmente eso lo que el profeta está describiendo. En la manera como él describe aquí esos versículos, presenta para el pueblo, mira, experimenta en Jesús venciendo, como siendo un pueblo que estaba cautivo, y recibe la noticia, experimenta los beneficios, ven al vencedor y celebren con ellos. Eso es lo que ese texto nos muestra. Pero primero, como vemos, el texto menciona la luz en la oscuridad. Dice, a la que estaba en tinieblas, a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, aquellos que estaban en oscuridad, el pueblo que andaba en oscuridad, ha visto una gran luz. Esa mención a los versículos 1 y 2 hace referencia primeramente a la condición en la que estaba el pueblo. Porque dice, ¿a pesar de todo qué? A pesar de toda la destrucción que Asiria había y estaba realizando en el mundo. Y es interesante porque el Señor ya había profetizado la destrucción del reino muchas veces, pero ellos no confiaban en el Señor. Cuando la destrucción vino, el Señor demostró su misericordia a ellos diciendo, pese a todo eso, pese a toda esa destrucción, yo enviaré mi salvación nuevamente. Más adelante el texto va a decir, antes que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Eso dijo Isaías aquí en el capítulo 8. Por lo tanto, Asiria vendría y destruiría seguramente toda la región del norte. Pero el Señor dice, pese a todo eso, pese a la fuerza del pecado, pese a la fuerza del enemigo, pese a toda la situación, la luz brillará. Y es interesante porque aquí el texto apunta para una restauración futura de territorios que fueron devastados. No habrá en aquella región nuevamente, apuntando para el futuro. ¿Qué es lo que dice aquí el texto? Que Dios honrará a Galilea de los gentiles. Y nosotros sabemos cómo el Señor honró a Galilea de los gentiles. Llevando a Galilea de los gentiles, aquel que daba vista a los ciegos, aquel que alimentaba a las multitudes hambrientas, aquel que hacía caminar a los cojos, hacía hablar a los mudos, hacía oír a los sordos. Así fue como el Señor honró a Galilea,
llevando a Galilea primero el mensaje del Evangelio. Porque ese Jesús era verdaderamente el hijo de David, pero empezó su ministerio en una fiesta de matrimonio. ¿Dónde? En Caná de Galilea. Mira qué privilegio. Donde la luz primero brilló, era donde había mayor oscuridad. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando acá. Qué hermoso ver la manifestación de la gracia del Señor así. Y esa relación entre luz y oscuridad es muy potente en las Escrituras para hablar de vida. Tanto es así que en el relato de la creación, lo primero que hace Dios es crear la luz. La primera cosa que Dios creó. Y esa relación entre luz y oscuridad, muerte y vida, es muy potente en todas las Escrituras. Y aquí aquellos que estaban en la sombra de muerte, y esa sombra de muerte no era solamente una metáfora, pero para ellos era algo literal. La muerte estaba literalmente en la esquina. ¿Qué es lo que impedía el imperio asirio de derrotar al pueblo de Judá? Nada, humanamente hablando, nada. Ellos tenían los recursos, ellos tenían las ganas. Era simplemente una cuestión de cuándo. No es si nos destruirán. Por lo tanto, ellos estaban viviendo cada día como que ese puede ser posiblemente el último año de nuestras vidas. Porque puede ser que en el próximo año el imperio asirio no haya esperado más y haya llegado por nosotros. Ellos vivían a la sombra de la muerte. Quizás usted no vive a la sombra de la muerte. Quizás usted no vive la angustia de que a cualquier momento tu vida, tu familia puede ser destruida. Y eso nos da una falsa seguridad y una falsa percepción de que estamos en la luz, de que está todo bien, de que no pasa nada. Hasta que las cosas empiecen a pasar, hasta que el caos llegue a su vida. Y ahí nos damos cuenta de que las cosas no estaban tan bien así. Es muy interesante ver aquí que la extensión de la gracia de Dios llega incluso y sobre todo a aquellos menos importantes. Dios menciona acá la región de Neftalí, la región de Galilea, regiones que claramente por la ubicación geográfica serían los primeros a recibir el fuego enemigo, pero dentro del grado de importancia del pueblo judío, eran regiones muy poco valoradas, muy poco importantes. Quizás para muchos judíos, si los asirios derrotasen el reino del norte, sería incluso mejor, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se olvidando de que el enemigo de tu enemigo puede ser enemigo tuyo también. Y eso es lo que estaba pasando acá. Dios demostró su gracia por aquellos que estaban sufriendo, que estaban en oscuridad. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu oscuridad? ¿Cuál es tu Asiria? ¿Qué es lo que a ti te está quitando la paz? ¿Qué es lo que está haciéndote caminar por lo que podemos describir como el valle de sombra de muerte? ¿Qué es lo que dices en tu vida? No hay cómo, no tengo salvación, no tengo solución para ese problema. A veces es una enfermedad, a veces es un problema económico, a veces es un problema de orden laboral. ¿Cuál es tu drama? ¿Cuál es tu oscuridad? Aquí el relato es, el pueblo que estaba en la oscuridad escucha el mensaje de que se ha vencido la batalla. Y la luz es la primera cosa que surge, el anuncio de la victoria. Pero ¿cuál es la segunda cosa que surge? Cuando experimentamos los primeros efectos de que nuestro rey salió vencedor. Y aquí es el fin de la opresión, lo que él describe en los versículos de 3 a 5. Y es interesante porque en esos versículos él va a decir aquí que tú, y es muy bonito decir eso, es tú el que has hecho con que la nación crezca. Él presenta aquí en los versículos 3 y 4 el crecimiento de la nación. Has dado a la nación crecimiento. Esos dos elementos, crecimiento y alegría, son dos elementos totalmente ausentes cuando una ciudad está bajo ataque. Una ciudad que está siendo golpeada por, hoy día son los drones, ¿no?, que destruyen, que atacan y que envían misiles y todo eso. Una ciudad que está siendo destruida por los misiles enemigos, por las tropas enemigas. Ella experimenta no el crecimiento de su población, no el crecimiento de la ciudad, sino que su disminución. Y una ciudad que está siendo
acechada por el ataque enemigo, experimenta muchos sentimientos, pero alegría no es ninguno de ellos. Por lo tanto, cuando él describe acá, aquella que estaba siendo destruida por el enemigo, sufriendo la hambruna, la miseria, la vergüenza, esta ciudad ahora está experimentando lo opuesto. Está experimentando crecimiento, has hecho con que la ciudad crezca. Está experimentando alegría, y él describe esa alegría de una forma muy hermosa, porque dice, esa alegría y ese crecimiento lo ha hecho el Señor, y nosotros damos por seguro de que es así, porque de la misma manera como el Señor derrotó el ejército de Madián, garantiza la alegría y la victoria acá. ¿Qué ejército de Madián? ¿De qué me está hablando? Ustedes conocen esa historia del juez llamado Gedeón, ¿cierto? Gedeón. Si usted hizo escuela bíblica dominical, cuando niño usted seguramente ha escuchado la historia de Gedeón. Gedeón, dentro de sus muchas actividades, pasó por una experiencia traumática, para decir de una cierta manera. Porque el Señor lo llama para derrotar el ejército de Madián, un ejército inmenso. Y él tenía muy pocos soldados, unos miles de soldados nada más, mientras que el ejército enemigo tenía cientos de miles. Entonces, ya desde el inicio era el fracaso total. Pero el Señor llama a Gedeón y dice, ¿sabe que Gedeón tiene mucha gente? Dile a los que son cobardes que regresen a su casa. Y él dice, Señor, pero nadie va. Si yo le digo, los que están con miedo pueden regresar, nadie va a volver, porque... Pero vamos a preguntar. Y pregunta a los cabros. Y para su sorpresa, la mitad se devuelve. Sí estaba difícil, con 2,000, con 1,000 era mucho más complicado. Pero el Señor viene y dice, ¿sabe que Gedeón todavía queda mucha gente? Hagamos lo siguiente, vayan al río. Los que beban el agua de tal manera, estos ustedes llevarán al campo de batalla. Solamente 300 personas fueron aprobadas en el test que Dios aplicó. Y el Señor envía a 300 hombres que no eran de Esparta, que no tenían ejército o entrenamiento militar ni nada por el estilo, para una batalla contra un ejército profesional de cientos de miles de hombres. Y el Señor hizo con que la batalla fuera ganada, no por Madián, sino que por Israel. El pueblo que escucha ese mensaje de Isaías se acuerda de esa batalla. Lo que él está diciendo es, la victoria fue dada no en la fuerza de un ejército poderoso, sino que en la fuerza del Señor. De la misma manera como el Señor derrotó a Madián, el Señor derrota a aquellos que a nosotros hoy día nos oprimen. Por eso dice ahí, el peso del yugo fue quebrado. El Señor, aquí el quien quiebra el yugo. ¿Qué es lo que es el yugo? El yugo era toda la carga que las naciones conquistadoras ponían sobre los pueblos conquistados. Hoy día le dicen tarifas, ¿cierto? Impuestos. Le cobran más. Muchas veces le quitan derechos. Impiden de tener su propio ejército, impiden de tener su propio medio de comunicación. Formas que un gobierno extranjero impone sobre un gobierno conquistado para impedir con que ese gobierno conquistado tenga autonomía y pueda levantar en una insurrección, en una rebelión. Muchas veces ese yugo implica en pobreza, en sufrimiento, en miseria y en dolor. Y eso es lo que ellos estaban experimentando de los gobiernos asirios. Ahora, cuando estamos en una batalla y hay un imperio enemigo que nos oprime, y por alguna manera se levanta un libertador y derrota ese imperio, ¿qué es lo que primero que experimentamos? Además de la alegría por la noticia, lo primero que experimentamos es todas las imposiciones del enemigo cesaron. Se suspenden las tarifas. Se suspenden las multas. Todas las obligaciones que teníamos se suspenden. Estamos libres del peso del yugo. Eso es lo primero que experimentamos, porque es automático. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos acá. La liberación del yugo es el primer efecto de la victoria de Cristo. Y eso es tan seguro como fue la victoria de Madián. Y ahí él describe algo que yo siempre leí ese texto y decía, qué raro ese texto. Está hablando de Jesús, del nacimiento de Jesús, algo muy bonito, pero ¿por qué me tiene que decir de
quemar la bota en la batalla y la ropa en sangre. Y de repente ustedes saben muy bien, llega la Navidad, leemos ese texto y saltamos esos versículos 4 y 5 porque son raros. Yo quiero hablar de Jesús, el niño que nació en Belén. Su nombre será maravilloso, consolador, Dios fuerte, Padre eterno. Eso es lo que quiero decir. Pero toda bota guerrera y toda ropa manchada en sangre será quemada en fuego. Y dice, ¿por qué? Pero hermanos, pongan sus mentes en una ciudad que había sido acechada y destruida por el ejército enemigo. Pero ese ejército enemigo perdió y salió derrotado. Nuestro rey venció, nos anunció la victoria, rompió el yugo y ya no hay más guerra. Cuando se termina la guerra, ¿qué es lo que hacemos? Limpiamos los escombros y botamos toda la basura de la ropa utilizada en la batalla. ¿Por qué quemamos? Porque ya no es más necesaria. Ya no hay guerra. Ya no necesito el uniforme ni la armadura. La puedo botar. Porque estamos en tiempos de paz. Quemar la ropa de la batalla era algo profundamente simbólico y potente. Es como deshacerse de las armas. Lo que Isaías va a mencionar en otra profecía más adelante. ¿Por qué? La victoria ya llegó. La opresión, el sufrimiento, la dominación se terminó. Por lo tanto, podemos quemar todo eso. Es la fiesta del fin de la guerra. Pero es interesante porque él menciona ahí consumida por las llamas, lo que hace una doble referencia acá. Tanto a la condenación eterna de aquellos que se rebelan contra nuestro Salvador, como también como el fin completo de todo el sufrimiento. Y es hermoso porque al quemar la ropa de la batalla, ellos se están deshaciendo para siempre del sufrimiento que la batalla representó. Y de igual manera Dios va a decir en otro lugar que nuestros pecados Él arroja a los valles más profundos y no se acuerda más de ellos por la fuerza de la sangre de Jesús. Por lo tanto, aquí es una fiesta. Es la fiesta del fin de la opresión. Y Cristo es quien pone fin a la opresión. Cristo no es solo el fin de una opresión futura, escatológica, que de por cierto es verdadera, pero también es el fin de la opresión actual. Es aquel por medio de quienes Dios hace caer su justicia en el mundo de hoy. Por lo tanto, nosotros debemos clamar a Cristo como no solamente una esperanza futura, pero también una esperanza presente. Y así como en la figura del hijo pródigo, que regresa de sus caminos de perdición y llega a su casa, lo primero que el padre dice es: cámbiale la ropa, quítenle esa ropa inmunda, sucia, marcada de pecado, y den a él una ropa nueva. De la misma manera que la ropa del guerrero pudo ser quemada porque ya no había más guerra, la ropa del pecador también debe ser quemada porque en Cristo ya no hay más pecado. Hay una nueva vida, somos una nueva criatura. Por lo tanto, así como el hijo pródigo cambió sus vestiduras inmundas del pecado y de la opresión, Cristo también cambia nuestras ropas de vergüenza por ropas nuevas, porque eso es la fiesta del fin de la opresión. Pero también tenemos aquí, en el tercer acto de esa profecía, tenemos el momento en que, después de haber ganado la batalla allá lejos, después de haber enviado la noticia para anunciar, dando luz a los que estaban en oscuridad, después de que la gente ya empezara a disfrutar de los primeros efectos de la victoria, el rey ahora llegó y está entrando en la ciudad. Ese versículo 6 es básicamente la descripción de el rey vencedor entrando victorioso en la ciudad sobre su caballo. Y aquí describe, ¿no?, la presencia del Salvador perfecto en medio nuestro.
Y es interesante porque el texto empieza a decir, nos ha nacido un niño se nos ha concedido. Y eso apunta obviamente al origen divino de este Salvador, porque es Dios quien da. El Salvador no vino por medio de nuestros nobles, el Salvador no vino por medio de nuestros recursos, el Salvador no vino por medio de nuestra astucia, sino que por medio del Señor mismo que concede el Salvador. Y es interesante porque el texto dice, nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Porque la profecía aquí, en una profecía de guerra, en un contexto de batalla, presenta a Dios no como un guerrero, sino que como un niño. ¿Qué hacen los niños en el campo de batalla? ¿Cuál es la importancia de llevar un niño recién nacido para un campo de batalla? La batalla es el lugar para el guerrero, adulto, fuerte, valiente, experimentado, habilidoso. Ese es el lugar de la batalla. ¿Y quién nos va a salvar? Y aquí vemos un relato que es conflictuante para nuestros corazones. Porque uno ve y dice, pero no me parece muy salvador por donde se le mire acá. Porque lo que se espera es un rey imponente. Pero ¿qué es lo que trae Dios? A un bebé. Y eso es tan fantástico porque Dios está mostrando que la salvación definitiva y la solución definitiva para todos los males del mundo no vendrá por medio de los medios que el mundo normalmente utiliza para resolver sus problemas. No traerá a Dios un hombre que es simplemente más fuerte, pero con el mismo tipo de fuerza que los demás hombres. No traerá simplemente un ejército más grande. No traerá simplemente un rey más poderoso, porque siempre habrá un rey más poderoso. Pero ¿qué es lo que dice acá? Ha nacido un niño, no un adulto. ¿Por qué? Porque aquí es como Dios se está manifestando de una forma de salvar totalmente diferente de lo que nosotros proyectamos. Y más, Dios es tan poderoso que para derrotar a los más poderosos del mundo de hoy, con un niño basta. Tamaño es el poder de aquel que nos salva. Ese es el mensaje. Lo mismo pasa con el pesebre. Porque el Señor de la creación, el dueño de todo oro y toda plata, ha nacido en un pesebre sucio y pobre. Claramente porque no habría riqueza en el mundo que lo pudiera contener. Él es la misma riqueza. Y aquí Él es el mismo poder. Él es la encarnación misma del poder. Por eso un niño contra un ejército, desde la perspectiva de Dios, es totalmente plausible. Ahora, esa soberanía aquí reposará sobre sus hombros. Él tendrá poder absoluto. No un poder conquistado por las batallas, no un poder conquistado por los acuerdos, no un poder conquistado por su mover entre las naciones, sino que un poder que es suyo por derecho. Porque si es un niño que es recién nacido y que recibe toda autoridad, ¿qué significa? Significa que él ya nació con toda autoridad sobre él. Él no conquistó, como los asirios, la autoridad sobre todos esos territorios. Él tiene una autoridad de origen. Y es interesante porque Jesucristo mismo va a decir eso. ¿Dónde? Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, solo Jesús puede salvar, porque solo Jesús tiene la autoridad para salvar. Y es por medio de su soberanía que podemos confiar que Él es capaz de entregar esa salvación. Pero no solamente eso. No solamente la soberanía estará sobre sus hombros, sino que se le darán esos nombres. Y aquí vienen los nombres que se dan a Jesús. Consejero admirable. Apuntando aquí a Él como aquel que tiene toda la sabiduría en contraste con la sabiduría humana. En contraste con la sabiduría de los reyes, tanto de Judá como de Israel, que buscaban por medio de sus acuerdos, que buscaban por medio de sus estrategias, por medio de sus arreglines, solucionar el problema de ellos. Pero aquí tenemos un rey que es más sabio que los sabios, porque es un consejero, es decir, alguien que tiene sabiduría, pero un consejero que se destaca por su admirable y exaltada sabiduría. No solamente es Dios fuerte, este rey no vence con el poder humano, sino que en el poder divino. Sobre él reposa la misma divinidad.
Es decir, es aquel rey que tiene una capacidad inagotable de poder y fuerza. Lo que era muy importante para aquello que iba a reinar y gobernar una nación. No solamente era sabio, pero también era poderoso. ¿Por qué? Porque si eres sabio, pero no es poderoso, no eres fuerte, la gente te puede doblegar. Pero si eres fuerte y no eres sabio, vas a hacer muchas tonteras. Pero tenemos a un rey perfecto, que era sabio, era poderoso, pero había un problema que todos los reyes experimentaban. Porque no importa cuán maravilloso fuera el rey, en algún momento de la historia el rey iba a morir. Y invariablemente cuando muere un rey, la nación entra por un corto, un largo periodo de tiempo, por un periodo de crisis. Porque los enemigos empiezan a ponerse valientes, aprovechando la debilidad de la nación en la transición del gobierno. Cuando fallece un rey, el reino pasa por una especie de reset. Tenemos que recomenzar de nuevo. Porque no se sabe si el próximo rey va a ser inteligente, sabio y poderoso. Por lo tanto, todos empiezan a probar y la nación entra en crisis. ¿Qué es lo que tiene acá? Ese rey era sabio, ese rey era poderoso, pero ese rey era eterno, garantizando con que el beneficio que él está implementando no va a terminar en 4 años más, o no va a terminar cuando él fallezca, o no va a terminar de repente a manos de sus descendientes y que son pésimos administradores, sino que él mismo estará para siempre gobernando y cuidando su pueblo, pero no como un tirano, sino que como un padre. La idea aquí de Padre Eterno aplicado a Cristo hace referencia a que el gobierno de Cristo sobre nosotros es un gobierno amoroso y un gobierno que expresa su generosidad y cariño por sus hijos. Pero también Él culmina acá todos esos títulos dados al Mesías con príncipe de paz. Esa culminación aquí es muy importante porque, como les dije desde el inicio, ese texto es un texto que está siendo entregado en un contexto de batalla, de guerra. Y todo lo que nosotros queremos en momentos de lucha es paz. ¿Quién será capaz de traer paz al mundo? ¿Quién será capaz de impedir todos los crímenes? ¿Quién será capaz de sanar a todas las enfermedades? ¿Quién será capaz de eliminar todos los misiles? ¿Quién será capaz de traer esa paz que no sea una paz provisoria, sino que una paz duradera? Él es el encargado de traer efectivamente paz al mundo, no por medio de una imposición, por medio de una revolución, por medio de una dominación belicosa, sino que por medio de su poder infinito. Él es el príncipe de paz. Y es interesante porque aquí vemos una descripción fantástica de Jesús. Y eso es lo que el autor quiere que hagamos aquí. Que miremos a Cristo. Mira a Cristo. Mira todas sus perfecciones. Miren cada detalle. En esos nombres que Él entrega acá. ¿Cómo Cristo es? Obsérvalo. A tal punto que digamos como los discípulos en el barco, ¿quién es este? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no proyectamos la solución de los problemas más profundos de nuestras vidas? Primeramente en Cristo. Es porque no hemos depositado nuestros ojos con atención a la complejidad de la figura del Mesías. Disminuimos a Jesús. En Navidad es solo un bebé. En Semana Santa es solo un crucificado. Durante el año es el de arriba. Mira lo poderoso que es Cristo. Mira el absurdo de sus habilidades y poderes. Si me detengo a mirar a Cristo, me encantaré de Él. Y no habrá duda de que mi corazón depositará primeramente en Él todas mis esperanzas. Ahora, aquí el texto termina con una promesa de felicidad eterna, la consolidación del gobierno. Imaginen ustedes ese proceso todo. La batalla fue ganada, la guerra fue ganada. Se anuncia y viene luz.
se rompe el yugo del enemigo. El rey entra en la ciudad y es visto por la gente. Ahora que lo que vemos acá es la consolidación de esa victoria. Su reino se extenderá y, al contrario de todo poder humano, el poder de Cristo no tendrá límites ni territoriales ni temporales. La extensión incluye toda la creación y cada aspecto de ella. Porque eso no es solo un gobierno espiritual, y eso es muy importante. Porque a veces leemos eso y decimos, ok, eso es un tema espiritual para una realidad futura. No se aplica a mí hoy día. Y eso es un gran equívoco. Porque nosotros tenemos la ventaja de estar muchos años después del evento que esa profecía anuncia. Sabemos que Cristo ya vino y ya experimentamos hoy día los beneficios que experimentaremos, o parte de los beneficios que experimentaremos en el futuro. Por lo tanto, podemos hoy día experimentar la anticipación de la felicidad eterna. Y esa extensión incluye toda la creación y no solamente parte de ella. Por lo tanto, incluye toda mi vida y no solamente parte de mi vida. No es simplemente una felicidad espiritual. Y el problema es cómo hago que Cristo entre en las otras áreas de mi vida y no sea solamente algo religioso. ¿Cómo eso me da esperanza para hoy? Mira lo que él dice acá. Él reinará sobre el trono de David. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hace mención de eso acá? ¿Cuál es la importancia de eso? Dice eso porque aquí Dios está haciendo referencia a que lo que Cristo hará en el futuro no será una aventura de alguien que despertó y se picó y dijo, voy a resolver el mundo. Sino que la venida del Mesías es resultado de un proceso histórico de redención que Dios inició en su anuncio en Génesis, en la consolidación con el llamado de Abraham, en la formación del pueblo, en el pacto con David. Por lo tanto, Dios está nada más que cumpliendo sus propósitos en la historia. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque nos da seguridad. Dios no está inventando sobre la marcha. Dios está salvando por medio de su proceso histórico. Y eso es lo que él dice acá. Y él establecerá para siempre, será establecido, porque Dios fue fiel a su pacto y misericordioso con su pueblo, y él es el que da la garantía de que no nos abandonará y ni abandonará el pueblo del pacto. Ahora piensen ustedes, si Dios trajo justicia, misericordia y paz para un pueblo que, como leemos en el Antiguo Testamento, abiertamente se alejó del Señor, cambió Jehová por otros ídolos, hizo peor que las naciones que ellos habían derrotado, ¿qué gran más misericordia derramará el Señor también sobre nosotros? Por lo tanto, debemos confiar en eso. Y aquí vemos al final que Él establecerá un reino de justicia y rectitud. Esas son las marcas de su reinado. Eso es el fundamento de la paz, porque no hay paz sin justicia, no hay paz sin rectitud, no hay paz sin honestidad. Y eso es lo que caracteriza su gobierno. El gobierno de los imperios asirios, de los imperios humanos, del imperio romano, griego, babilónico, eran gobiernos basados en la marca de la fuerza militar. La Pax Romana fue conquistada con base de mucha sangre, por la fuerza de muchos imperios. Por lo tanto, aquí vemos que su gobierno será marcado no por un poderío bélico, sino que por justicia. La justicia finalmente dominará y reinará. ¿Cómo esa justicia domina hoy? Esa es la pregunta que debemos hacer. Porque Él dice, desde ahora y para siempre, el Señor hará eso. Y el celo del Señor hará eso. Desde ahora y para siempre, nosotros experimentamos esa felicidad. Cuando nosotros depositamos la certeza de que nuestra vida no está a la suerte del destino, sino que sabemos quién controla la historia, quién controla nuestras vidas, y podemos confiar en Él. Y el celo del Señor hará eso. Porque toda esta noticia parece demasiado buena para ser verdad. Y quizás uno podría decir, eso es muy bonito, pero siento que falta que se aterrice para mi realidad. Y el Señor dice, yo soy la garantía de que todo eso será realizado de la manera como yo digo. Parece ser demasiado escatológico para ser relevante hoy día. Pero nosotros no debemos olvidarnos de que el niño que está profetizado en ese texto caminó
en las tierras de nuestro planeta. Andó por Galilea, por Samaria, por Judea, sanó, enseñó, perdonó. Pero definitivamente la certeza de que la batalla fue conquistada no es porque cuando Cristo vino, Él trajo un ejército consigo, sino que cuando Cristo vino, Él derrotó todo el poder del mundo en la cruz. Por lo tanto, si nosotros miramos hacia ese texto desde la perspectiva del profeta y de la revelación en Cristo, vemos que aquí lo que Cristo haría y lo que Cristo hizo era el cumplimiento de una profecía eterna. Y esa profecía apunta a una felicidad que reside en una persona. Y esa persona es Él. Ahora, ¿qué es lo que ese texto nos apunta acá? Hermanos, miren a Cristo. Admira a Cristo. Debemos aprender a admirar a Jesucristo. No solamente como un ser religioso, sino como que aquel que efectivamente trae solución a todos los problemas del alma humana. ¿Y cómo lo hace? El texto menciona sus nombres por mencionar sus cualidades, sus habilidades y su poder. Mira a Cristo, admira a Jesús. Él es el Señor de los señores, Él es el Rey de los reyes. No es Salvador como un soberano, como un presidente, como un empresario, como una persona con mucho poder en el mundo. Su soberanía y su poder es de otra naturaleza, y es exactamente porque eso nos conviene. Porque el poder y la soberanía de Dios es exactamente de la naturaleza que nosotros necesitamos que sea. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé de su gracia en esta mañana y nos ayude a tener los ojos puestos en Cristo Jesús.